Dijeron que fue un error diplomático, un trágico malentendido, un lamentable incidente aislado. Pero yo vi lo que hicieron. Vi las llamas alzarse desde la colonia en Riven 6. Vi a niños enterrados bajo escombros de acero, todavía aferrados a sus máscaras de respiración. Vi a mi hermano, el comandante Trent Maddox, gritando por los comunicadores mientras su estación de defensa orbital enmudecía a mitad de transmisión. Y vi la declaración del Consejo Galáctico menos de 6 horas después. Las fuerzas humanas escalaron la tensión cerca de las zonas espaciales protegidas, provocando medidas de respuesta legítimas. Medidas de respuesta legítimas. Ese fue el momento en que la mentira se solidificó. El momento en que cada ser humano en todos los sistemas supo que nos habían tendido una trampa. Y no era una facción renegada. No eran piratas. Eran ellos. Las mismas especies rastreras que se sentaban en sus cámaras con adornos de oro y pretendían arbitrar la paz. El delegado Cenari se presentó ante el Consejo con sus 4 bocas torciéndose en una farsa de dolor. Lamentamos la pérdida de vidas, dijo. Pero los humanos deben respetar las fronteras. Fronteras. Riven 6 era nuestra colonia. Explorada, firmada, ratificada y aprobada por el mismo maldito Consejo que ahora la llamaba territorio de incursión no autorizada. Rompieron la línea. No una metáfora, no diplomacia, un perímetro de defensa orbital literal. Destrozado por una flota combinada de portaaviones Cenari y desplazadores Vortuk, especies que siempre habían resentido nuestro ascenso. Y el Consejo no lo condenó, lo justificó. Yo estaba destinado en el Comando Central de Marte cuando la noticia estalló. Podía sentir el cambio en el aire, como si la gravedad hubiera cambiado. Los oficiales se detuvieron en seco. Los soldados se quedaron congelados en las terminales. Uno de los capitanes más viejos, un hombre que luchó en las rebeliones de Titán, se quitó la insignia y la colocó suavemente sobre la mesa. Su mano temblaba. Todos sabíamos lo que se venía. Pero he aquí la cuestión. El Consejo nunca lo entendió. A los humanos no se nos da bien la traición. Cedemos. Hacemos concesiones. Sonreímos en la mesa. Estrechamos las manos. Jugamos al juego de la política como buenos miembros de la comunidad galáctica. Pero cuando alguien rompe la línea, cuando queman a nuestra gente viva y mienten al respecto, no negociamos. Tomamos represalias. 3 días después de Riven 6, la Tierra celebró la primera Asamblea Planetaria de Emergencia unificada en 137 años. Cada nación, cada colonia, cada idioma y bandera, ni un solo delegado votó en contra. Ni uno. La orden fue firmada por el propio Alto Mariscal de Bonul, un hombre conocido por ser más político que soldado. Su voz resonó en todos los puestos militares. El Consejo Galáctico ha violado la soberanía de la humanidad. Esto no es una solicitud de justicia. Esta es la declaración de nuestra furia. Todas las flotas humanas, prepárense para el combate. La Operación Cielo Negro está activa. Cielo Negro, una doctrina de guerra tan extrema que fue enterrada después de las guerras de unificación marciana. Una estrategia de último recurso para la guerra interestelar total. El Consejo pensó que seguíamos siendo esa especie fracturada que luchaba por ganarse un asiento en su mesa. Olvidaron quiénes somos cuando nos empujan al límite. Fui reasignado en 1 hora. Primera Flota, nave de mando Deliverance, ruta orbital a Kepler 9. Mi CEO me entregó un archivo sellado con 3 palabras estampadas en rojo en la parte superior. Sin piedad autorizada. El ambiente a bordo del Deliverance era diferente. No había conversaciones triviales, ni bromas en el comedor. No íbamos a defender. No íbamos a negociar. Íbamos a asegurarnos de que los Cenari desearan no haber salido nunca de sus pantanos ácidos. Esa noche, me paré en la cubierta de observación y vi cómo la Tierra se desvanecía detrás de nosotros. Solo un punto azul colgando en la oscuridad. Susurré para mis adentros, solo una vez. No debieron haber roto la línea. Pensaron que vendríamos con abogados. Vinimos con naves de guerra. La nave vibraba con una violencia contenida. El Deliverance no era la nave de guerra más grande que la humanidad había construido, pero era la más furiosa.
Cada centímetro de su casco estaba revestido de cañones de riel cinéticos, minas de gravitones termonucleares y microdrones sigilosos que podían desgarrar el blindaje enemigo como si fuera papel. Pero lo que la hacía verdaderamente peligrosa no era su tecnología. Era su tripulación. Hombres y mujeres con cicatrices ardientes, ojos muertos y sin ilusiones. Gente que había perdido colonias, hermanos, hermanas, hogares, y aún así se alistaron. Algunos eran demasiado jóvenes para recordar la tierra antes del Consejo, pero todos sabían una cosa. Esta guerra ya no era por territorio. Esto era personal. Compartía camarote con el teniente Eddard Falner, canoso, silencioso, una cicatriz bajo el ojo derecho, un ingeniero nacido en Marte, hijo de un terraformador que murió durante el descuido accidental del Consejo que dejó su puesto sin oxígeno durante 12 horas. No hablábamos mucho, pero esa noche, mientras cruzábamos el borde Centauri, levantó la vista de la calibración de los impulsores de masa y dijo algo que nunca olvidaré. Pensaron que ladraríamos y nos arrastraríamos. Vamos a mostrarles lo que hacen los perros rabiosos. La sesión informativa de la misión llegó por el intercomunicador 2 horas después. La voz del vicealmirante Saurin cortó cada rincón de la nave, nítida y fría. Objetivo. Puesto avanzado Cenari 73A. Coordenadas fijadas. Estado. Puesto de escucha militar previamente considerado no combatiente. Nueva directiva clasifica todas las instalaciones Cenari como combatientes potenciales. Órdenes. Atacar, borrar, dejar un mensaje. No hubo aplausos, ni vítores. No estábamos contentos con ello. No se trataba de eso. Estábamos concentrados, firmes, como verdugos afilando sus cuchillas. El puesto de avanzada se encontraba en el borde exterior del territorio Cenari, un satélite en forma de cúpula posado en una luna helada, que monitoreaba el tráfico de comunicaciones en 4 sectores. El Consejo lo llamaba adyacente a civiles. Lo único civil que tenía era cuantos no combatientes usaban para ocultar los movimientos de su flota. Yo manejaba la interfaz de armas en la cubierta 3. Mis manos flotaban sobre los permisos de lanzamiento mientras el Deliverance emergía de su órbita sigilosa. Había un único crucero Cenari atracado. Una patrulla de aduanas. Escudos débiles. No era rival para nosotros. No disparamos de inmediato. Esperamos. Dejamos que nos vieran. Dejamos que se apresuraran a identificarnos. Dejamos que creyeran, solo por unos segundos, que esto era un error. Que tal vez abriríamos un canal. Que tal vez esto todavía terminaría con un tratado. Entonces Falner activó la matriz de pulso. Los escudos del crucero colapsaron como un pulmón perforado. Disparamos. 12 proyectiles de riel atravesaron su casco antes de que sus alarmas siquiera se registraran. La nave se rompió en silencio. Una nube floreciente de metal destrozado y atmósfera. Ni siquiera devolvieron el fuego. El puesto de escucha intentó lanzar una baliza de socorro. No importó. Nuestros bloqueadores de señal los sepultaron en ruido blanco electromagnético. Luego vino la lanza de gravitones. Un pico de gravedad concentrado disparado al núcleo de su estructura. En un momento era una cúpula. Al siguiente, se plegó sobre sí misma como papel de aluminio arrugado. Esperamos a los supervivientes. No llegó ninguno. Entonces, la voz de Saurin de nuevo, más fría que la luna que acabábamos de esterilizar. Dejen la baliza. Esa fue la parte que me puso la piel de gallina. Falner abrió el panel y cargó el mensaje en el satélite automatizado que dejamos en órbita. Se transmitió en todos los idiomas reconocidos por el Consejo en todas las frecuencias de emergencia. Esto no fue un acto de guerra. Fue una respuesta. Rompieron la línea. Ahora sientan el peso de nuestro silencio al romperse. La humanidad responde con furia. Habrá más. Lo llamamos Operación Ascua. Atacar. Desaparecer. Dejar que las cenizas hablen. Durante los siguientes 6 días, atacamos 4 puestos de avanzada más. No solo Cenari, también Bortuk, Kirosan, incluso los Mentari, que juraron no tener ninguna implicación en la traición del Consejo. Todos se quedaron en silencio durante la votación del Consejo. Todos dejaron que nuestra gente ardiera. Uno por uno,
Desmantelamos su ilusión de superioridad. Solían vernos como emocionales, reaccionarios, biológicamente inestables. Decían que ese era siempre nuestro problema. Confundieron la contención con la debilidad, la pasión con la volatilidad, la ira con la falta de disciplina. Pero estaban aprendiendo rápido. En el 8º día, el Consejo envió un mensaje, no a la Tierra, a nosotros, directamente al Deliverance, encriptado en su canal diplomático más seguro. Eso por sí solo nos dijo que tenían miedo, hablando directamente con una nave que clasificaban como un vehículo terrorista. El almirante Saurin reunió a la tripulación de mando. Vimos el mensaje en silencio. El canciller Cenari estaba flanqueado por 2 guardias Kiroyan. Sus branquias se dilataban por la tensión. La humanidad ha cometido ataques no autorizados y desproporcionados contra infraestructura pacífica. Estamos dispuestos a abrir un diálogo de emergencia para desescalar esto. Falner se rió. Saurin cortó la transmisión. Luego se volvió hacia nosotros. Están tratando de llevarnos de vuelta a la mesa. Quieren apagar el fuego con palabras. El problema es que ya orinaron sobre la mecha. Subió la siguiente fase del plan. Esta vez no solo atacaríamos puestos. Íbamos a por las rutas de suministro, los centros de comercio, los depósitos de combustible, cosas que dolían. Nuestro objetivo, el corredor Cinderell, un tramo vital de espacio de salto utilizado por la mitad de las especies del Consejo para comerciar con sus mundos centrales. Fuertemente vigilado, fuertemente regulado, pero no fortificado para una incursión militar completa. Nuestra flota se expandió. 10 naves más se unieron a nosotros. Vindicación, Eco Rojo, Luz del Doliente y la infame Viuda Negra, un destructor sigiloso capitaneado por alguien que solía ser de la Marina hasta que su hija murió en Riven 6. Ya no formaba parte de la cadena de mando oficial. No importaba. En esta guerra, el dolor superaba al protocolo. Atacamos el corredor como un trueno. El primer ataque fue quirúrgico, dirigido a los anillos de combustible y los satélites de retransmisión. Desactivar, confundir, aislar. Luego encendimos el convoy. 32 naves, la mayoría transportando metales raros y exportaciones de lujo con destino al Consejo, desaparecieron en minutos. Los medios del Consejo intentaron pintarnos como monstruos. Unidades terroristas humanas, los carniceros del espacio Kepler. Mostraron imágenes manipuladas de niños alienígenas carbonizados, hospitales reducidos a escombros, todo mentiras. Qué curioso que nunca mostraran Riven 6. O los registros de audio de los supervivientes ahogándose en el humo. O las últimas palabras del comandante Trent Maddox suplicando por un respaldo que nunca llegó. No, eso no encajaba en la narrativa. Pero no necesitábamos justificarnos ante ellos. Esto no era una conferencia de prensa. Era una venganza. Cada misión nos alejaba más de la Tierra. No solo en distancia, sino en lo que nos estábamos convirtiendo. Podías verlo en la forma en que la gente dejó de afeitarse, dejó de hablar. Dormíamos por turnos, con los ojos abiertos. La mitad de nosotros apenas parpadeaba ya. Algo dentro de nosotros había cambiado. Ya no éramos soldados. Éramos advertencias con dedos en el gatillo. La guerra se estaba extendiendo más rápido de lo que nadie predijo. Nuevas colonias se alzaron en apoyo de la Tierra. Incluso algunas especies alienígenas como los Mirin, que odiaban desde hacía mucho el elitismo del Consejo, comenzaron a pasarnos información. Nadie esperaba eso. Ni siquiera Saurin. Pero la traición tiene gravedad. Una vez que empieza a tirar, no se detiene. Estábamos cabalgando una marea de fuego, una alimentada no por la conquista, sino por la pérdida. Y ese tipo de fuego no se apaga fácilmente. Después del corredor, nos reagrupamos en el espacio profundo, inexplorado, frío, silencioso. Solo una estrella muerta y el sonido de los informes de guerra zumbando en nuestros oídos. La Tierra había sido atacada de nuevo. Un grupo mercenario alineado con el Consejo intentó sabotear una estación de terraformación en Europa. Fracasaron. La red de defensa de Europa frió hasta el último de ellos, luego lanzó sus cuerpos a la órbita abierta con una nota. Aprendimos de ustedes.
Me paré de nuevo en la cubierta de observación, mirando esa estrella muerta, su superficie negra apenas reflejando la luz de las estrellas. Falner se unió a mí, sorbiendo una bolsa de café medio caliente. No hablamos por un rato. Luego murmuró. Se siente como si hubiéramos cruzado algo. Como si nadie fuera a hacer el mismo después de esto. Asentí. Rompieron la línea, dije de nuevo. No discutió. Eso es lo que pasa con la guerra. No solo mata gente. Mata a quien eras antes de que comenzara. Nunca íbamos a volver. No a la paz. No a los tratados. No a los apretones de manos con monstruos. El silencio del consejo solo se hizo más fuerte. Cada baliza que dejamos atrás, cada transmisión que hicimos después de cada misión no era solo una amenaza. Era una lápida. Ya no queríamos disculpas. No queríamos reparaciones. Queríamos recordatorios. Queríamos que recordaran por el resto de la historia galáctica lo que sucede cuando rompes una línea que nunca debiste cruzar. Porque la humanidad, nosotros recordamos todo. Y nunca olvidamos una traición. El plan era un suicidio. Todos lo sabían. Nadie lo dijo. Ya no solo atacábamos desde la órbita. Esa fase de la guerra, la de atacar y huir, había cumplido su propósito. Sabían que éramos peligrosos. Pero ahora necesitaban saber algo más. Que incluso el santuario interior del Consejo, su pequeño y arrogante mundo capital, ya no estaba a salvo. Objetivo: Alindar Prime. El corazón palpitante del Consejo Galáctico. Cada ley, cada fallo, cada traición tenía sus raíces en Alindar. Un mundo-ciudad envuelto en redes de defensa, repleto de escudos en capas, escaneos orbitales y una seguridad tan paranoica que podía oler una identificación falsa a años luz de distancia. No íbamos a destruirlo. Íbamos a entrar directamente y plantar un recordatorio. El hombre detrás del plan era el comandante Teren Kade. Nadie sabía mucho sobre él, solo que solía estar en la división de inteligencia. En un puesto alto antes de Riven 6. Tipo tranquilo, ojos fríos, de esa clase de hombre que podrías poner junto a un fuego y aún así se sentiría como una habitación llena de sombras. Se paró frente a nosotros. Sin gráficos huecos, sin imágenes, solo una voz de acero. No vamos a atacar sus naves. Vamos a atacar su alma. Nos infiltraremos en el salón del Consejo durante la cumbre del Día de la Unidad. Cada especie, cada delegado, cada red de seguridad al límite. Hizo una pausa, y luego añadió. Y les recordaremos a quienes traicionaron. No era una bomba. No era veneno. Era la verdad. Operación Filo de Arrow, nuestro equipo. 10 fantasmas en piel humana. Sin insignias. Sin tecnología visible. Sin emblemas de la Tierra, Marte o la flota lunar. Solo ropa de civil, identificaciones falsificadas y cianuro metido en los dientes por si acaso. Fui elegido como uno de ellos. No porque fuera el mejor, no porque tuviera un historial limpio. Porque no me quedaba nada que perder, y eso me hacía peligroso. Entrenamos dentro del Deliverance durante 8 días seguidos. Todo, desde la etiqueta Cenari hasta las costumbres Bortuk. Cómo inclinarse, cómo caminar, cómo fingir que éramos menos de lo que éramos. Una especie que todavía se lamía las heridas, jugando según sus reglas. Lo que no sabían era que los humanos están hechos para imitar. Nos adaptamos. Aprendemos rápido. Y una vez que aprendemos sus costumbres, podemos usarlas como máscaras. Entramos en Alindar Prime por el Muelle 47 bajo autorización diplomática falsificada de un código de transporte Croan quemado. Nos hicimos pasar por observadores culturales Miran, un grupo disidente alineado con la ley humanitaria. La ironía habría sido graciosa si mi pulso no estuviera martilleando en mi cráneo. La ciudad era hermosa de esa manera estéril y fabricada. Torres de agujas cristalinas, jardines flotantes, carreteras que flotaban en el aire como ríos de luz. Todo perfectamente equilibrado, perfectamente falso. Ni un solo grafiti, ni un solo mendigo en la calle, solo opresión pulcra bajo la apariencia de orden. Dondequiera que mirábamos, los veíamos. Especies que habían votado en nuestra contra. Delegados que se sentaron en silencio mientras Riven 6 ardía.
Apreté los puños cuando pasamos junto a los oficiales de seguridad Bortuk. Sus ojos de 3 lóbulos nos seguían con diversión, como si supieran que no pertenecíamos allí. O tal vez simplemente no les importaba. La humanidad siempre había sido subestimada. Incluso frente a la guerra, todavía pensaban que estábamos de farol. El salón del consejo era una cúpula del tamaño de una luna pequeña. Por dentro, era más frío que afuera, todo mármol y metal, grandioso como una catedral, pero muerto como una tumba. Y ese día, todos los delegados de las 73 especies del Consejo Galáctico estaban presentes. Todos ellos sonriendo, todos estrechando manos, fingiendo que no había pasado nada. Como si no hubieran iniciado el fuego en el que ahora los estábamos ahogando. Teron se movió primero, se deslizó a su posición detrás de la terminal de seguridad en la subsección 14B. Bloqueó las transmisiones, retrasó los escaneos de pulso. Teníamos 8 minutos. Me moví por el salón con el agente Ciro, otro fantasma como yo. Pasamos junto a repartidores de comida, diplomáticos, sirvientes, cada uno de ellos ciego a lo que se avecinaba. Entramos en los pasillos traseros que conducían a las cámaras privadas del consejo. Ahí es donde plantamos la voz. No una bomba, no un virus, una confesión. Audio de Riven 6, sin cortar, sin filtrar, los gritos, el fuego, las propias órdenes del consejo filtradas de sus archivos encriptados. El ataque para neutralizar la escalada humana aprobado por unanimidad el día antes de la masacre. Sincronizamos el audio con el nodo de transmisión central del consejo. A las 14 horas estándar galáctica de Artur, cada terminal en el salón, cada tableta de datos, cada proyector, cada pantalla se volvió negra. Luego sonaron las voces. Primero fueron los niños llorando bajo los escombros. Luego los soldados suplicando por refuerzos. Luego las órdenes del consejo. Desplegar fuerza. Contener narrativa. Controlar consecuencias. La sala se quedó en silencio. Tenon entró en el centro del salón, vestido con la túnica de un sacerdote Mirin. Su voz resonó, no fuerte, pero clara. Esto no es un acto de guerra. Esto es claridad. Mataron a nuestra gente y enterraron la verdad. Pero la humanidad recuerda, y ahora ustedes también lo harán. Jadeos, gritos. La mitad de los delegados se quedaron de pie en estado de shock. Algunos se apresuraron a apagar la transmisión. Otros simplemente se quedaron sentados, congelados como estatuas viendo el final de su propia mentira. La seguridad descendió como una tormenta. No corrimos. Dejamos que nos llevaran. La transmisión ya se había vuelto galáctica. Cada mundo del borde exterior, cada colonia, cada estación neutral, incluso sus propios ciudadanos la vieron. Nuestra parte estaba hecha. Nos retuvieron en una celda negra a 3 millas bajo el salón del consejo. Sin luces, sin sonidos, solo frío. Nos torturaron, por supuesto, en silencio. Sin preguntas, solo castigo. No intentaban averiguar quién nos envió. Ya lo sabían. Solo intentaban romper algo dentro. Pero no pudieron. Ni yo, ni Teron, ni ninguno de nosotros. No estábamos allí para sobrevivir. Estábamos allí para infectar su pequeño mundo perfecto con memoria. Y la memoria es un arma contra la que nunca aprendieron a luchar. Lo que no sabían era que el Deliverance nunca abandonó la órbita, oculto, esperando, observando, listo para el protocolo de extracción Omega. En el 6º día de encarcelamiento, justo cuando comenzaba a caer en la inconsciencia, las luces de la celda parpadearon y luego se pusieron rojas. La voz de Falconer, clara y nítida, sonó por los altavoces. Pensaron que los abandonaríamos. La humanidad no funciona así. Explosiones sacudieron la cámara. Las paredes de la celda se doblaron. Los guardias del consejo gritaron mientras el fuego de plasma se abría paso entre sus filas. Fuimos sacados por el equipo Fantasma Delta. El tipo de gente que no existe en el papel. No podía caminar. Tenía las costillas rotas. Mi visión era borrosa. No importaba. Estaba sonriendo. Salimos. Los 10, sangrando, rotos, pero vivos. Y Alindar Prime. Nunca se recuperó.
Los disturbios estallaron a las pocas horas de la transmisión. Civiles no humanos, los que habían creído en la unidad del Consejo, se volvieron contra sus propios delegados. Los manifestantes quemaron pancartas. Las facciones se fracturaron. La ilusión de orden se hizo añicos. Y la Tierra. La Tierra no necesitó decir nada. El Consejo lo dijo todo por sí mismo. Le mostraron a la galaxia quiénes eran realmente. Rompieron la línea. Entramos en su palacio, dijimos la verdad y salimos con sus mentiras en llamas. La humanidad ya no se infiltra. Infectamos. Y la podredumbre ya se está extendiendo. Hay un momento en la guerra en que deja de tratarse de estrategia. Deja de tratarse de bandos, banderas, nombres o incluso historia. Se convierte en que arde más lento y quien está dispuesto a quemar todo lo demás solo para ganar. Habíamos encendido la chispa en Alindar Prime. Ahora el fuego estaba fuera de nuestro control, y nos gustaba así. Cuando el Deliverance saltó desde la sombra de Alindar, todo el espacio del Consejo estalló. Los delegados se enfrentaron entre sí en el Senado. Los Croan acusaron a los Vortuk de pasarnos información. Los Cenari comenzaron a movilizar defensas orbitales, no contra nosotros, sino contra sus propios aliados. Nada rompe la confianza más rápido que la verdad. Y no nos detuvimos a explicarnos. Nos adentramos más. Nos convertimos en un mito. Un rumor susurrado por toda la galaxia. Los humanos están llegando. Nadie sabía dónde atacaríamos después. Ese era el punto. Ya no era solo nuestra flota. Las colonias comenzaron a desertar. Los centros de comercio del borde exterior se negaron a pagar los impuestos del Consejo. Las protestas civiles se convirtieron en disturbios, luego en levantamientos. Especies enteras, aquellas que una vez se burlaron de nosotros, comenzaron a hacerse la misma pregunta. Si el Consejo le hizo esto a la Tierra, ¿qué nos han hecho a nosotros? Ya no éramos una sola nave de guerra con un rencor. Éramos un contagio de rebelión, y la galaxia lo estaba contrayendo rápidamente. En el día 54, entramos en la franja de Orvax, un cúmulo de mundos mineros operados por los Vortuk, utilizados principalmente para campos de trabajo y extracción de mineral. El tipo de lugar que el Consejo pretendía que no existía. Los locales no eran ciudadanos. Ni siquiera se los consideraba seres sintientes según el código del Consejo 11A. Solo cuerpos calientes para operar taladros, cavar, morir, desechables. Nunca habían visto a un humano antes. Cuando el Deliverance salió del Warp y se cernió sobre Orvax 3, no hubo resistencia, solo miedo, confusión, oraciones susurradas en idiomas que no hablábamos. Falner y yo caminamos por las calles polvorientas del sector 9, blindados pero desarmados. Esperaban conquistadores. En cambio, les dimos una opción. Hackeamos el mainframe del campamento y volcamos toda la base de datos en la red galáctica. Grabaciones, testimonios, órdenes de trabajo firmadas por representantes del Consejo. Luego transmitimos el mismo mensaje en 22 dialectos. El Consejo los usó. Nosotros no lo haremos. Las puertas están abiertas. Tomen lo que es suyo. Tardó 10 minutos. Solo 10. Antes de que los guardias fueran arrollados. Antes de que las pancartas fueran arrancadas. Antes de que los prisioneros izaran sus propias banderas pintadas con fuego y mineral de hierro. Eso es todo lo que se necesita. No armas, no discursos. Solo un acto de desafío televisado. No nos quedamos a gobernar. No estábamos construyendo un imperio. No éramos como ellos. Dejamos al pueblo Orvac con recursos, acceso a comunicaciones y el conocimiento de que ya no estaban solos. Nos saludaron militarmente cuando nos fuimos. No porque se les ordenara, sino porque querían. Nunca lo olvidaré. No la mirada en sus ojos, no la rabia ni el dolor. Era dignidad, algo que el Consejo les había negado desde su nacimiento. Y ahora era nuestro deber devolvérsela. Pero todo fuego invita a la represalia. El Consejo había perdido la paciencia. Dejaron de fingir ser diplomáticos. Enviaron una flota de ataque, 17 naves lideradas por el acorazado Orales Rex, directamente en la trayectoria de nuestro próximo corredor de salto. No estaban allí para arrestarnos.
Estaban allí para aniquilarnos. Nos enteramos por un relé de contrabandistas cerca de la deriva de Esper. Nuestras órdenes eran claras. Evitar el contacto. Desviarnos. Pero habíamos llegado demasiado lejos para empezar a escondernos de nuevo. Saurin reunió a los oficiales en la sala de guerra. El holograma de la flota del Consejo flotaba entre nosotros. Cada nave marcada con especificaciones mejoradas, redes de armas, capas de escudos. Nos miró uno por uno, no como un comandante dando órdenes, sino como un hombre haciendo una pregunta que ninguno de nosotros podía desdecir. ¿Huimos o les recordamos de nuevo? Nadie habló, pero todos sabíamos la respuesta. No huimos. El Deliverance emergió en el corredor de Esper como un cuchillo saliendo de la oscuridad. Nuestra nueva flota, de 10 naves, formó un amplio arco a través del cinturón de escombros. No lo superábamos en número. No lo superábamos en armamento. Pero teníamos algo que ellos no tenían. Nada que perder. La flota del Consejo abrió las comunicaciones primero. Un almirante Croyan con ojos como la escarcha y una boca que se contraía antes de hablar. Flota humana, apaguen motores y prepárense para el abordaje. Esta es su última advertencia. Su rebelión termina aquí. Saurin se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas a la espalda. Enviaron esa misma advertencia a Riven 6. Miren a dónde los llevó eso. No más palabras. El cielo se rompió. El fuego cinético iluminó el vacío. Los cañones de Riel gritaron. Ráfagas de PEM danzaron sobre los escudos como fantasmas eléctricos. Yo estaba de vuelta en el control de armas. Manos temblorosas, corazón quieto, voz calmada. No apuntamos a los agujeros primero. Atacamos las comunicaciones, los relés de energía, los núcleos de salto. No para matar, sino para enviar un mensaje. Ya no controlan el campo de batalla. Nosotros sí. El Eco Rojo recibió un impacto en su motor de estribor. Un giro lento. Sin pánico. La tripulación desvió la energía. Lo hizo girar y partió por la mitad a una corbeta Vortuk. Lo vi todo desde la transmisión de observación. La explosión iluminó el interior del visor de mi casco como fuegos artificiales. Hermoso, terrible, necesario. En el Deliverance, recibimos 2 impactos en el blindaje delantero. Fuga de presión en la cubierta 7. Perdimos a un hombre, Jensen. Un chico tranquilo. Buena puntería, de la colonia de Titán. Acababa de empezar a escribir cartas a casa de nuevo. No nos detuvimos. Al final de la batalla, el Orales Rex flotaba en silencio. Escudos caídos, armas desactivadas, puente violado. Lo abordamos. Saurin lideró el asalto. Lo que encontramos dentro no eran soldados. Era miedo. Oficiales uniformados intentando borrar datos, intentando autodestruir unidades, intentando eliminar la verdad antes de que pudiéramos llegar a ella. No se lo permitimos. Terenkade se paró sobre el almirante, con las manos limpias, la voz firme. Pensaron que esto todavía se trataba de dominio, de ganar. Nunca lo entendieron. No luchamos por el poder. Luchamos porque tomaron lo que amábamos y orinaron sobre las cenizas. Luego encendió la transmisión en vivo. El Consejo vio como el almirante de su buque insignia se rendía. Vio a los humanos de pie en el puente que solía simbolizar su superioridad. Vio el silencio de sus propios dioses. Y en ese silencio, dejamos otro mensaje. Todavía no estamos en guerra, pero si quieren una, nos encontrarán listos. 3 horas después, 3 mundos más declararon su neutralidad del Consejo. El sindicato Amentari ofreció derechos de atraque encubiertos a las flotas humanas. Las escamas exteriores comenzaron conversaciones sobre una nueva alianza, una sin un consejo en la cima. No dijimos que sí. No dijimos nada, porque esto ya no era un movimiento político. Era una tormenta. Y no se negocia con una tormenta. De vuelta en mis aposentos, me senté en el suelo, con la armadura medio desabrochada, mirando una vieja foto. Mi hermano Trent con su uniforme de oficial, sonriendo como un idiota. Riven 6. No había llorado cuando murió. No durante los gritos. No durante el silencio posterior. Pero ahora, con la batalla terminada,
con la galaxia en llamas, lo dejé salir. No porque estuviera roto, porque no lo estaba. Porque finalmente sabía que estábamos llegando a ellos. Que nos sentían ahora. En sus huesos, en su sueño, en sus leyes y mentiras, y en los espacios entre cada aliento que tomaban. Y sabía que este no era el final. Todavía no. La señal provino de una estación abandonada en las profundidades del borde del espacio inexplorado. Coordenadas envueltas en datos cifrados del Consejo, extraídos del buque insignia que habíamos inutilizado en Esper. Nunca debió ser encontrada, pero la encontramos de todos modos. Nombre en clave: Bóveda del Olvido 0. Designación: Clase Negra, contención de amenazas tecnológicas y existenciales. El Consejo había jurado que la Bóveda 0 era un mito, una conspiración, una historia de fantasmas de antes del Pacto Galáctico. Pero si algo nos había enseñado esta guerra, era que cada mentira del Consejo tenía un cadáver enterrado debajo. Esta era diferente. Porque no era un cadáver, era un arma. Saltamos a ciegas al espacio muerto. Un lugar tan lejos de las rutas comerciales y las cartas estelares que bien podría haber sido el más allá. Sin estrellas, sin balizas a la deriva, solo oscuridad, tan densa que nuestros sensores de proximidad la confundieron con masa física. Entonces la vimos. Bóveda 0, una esfera negra de fácilmente 200 kilómetros de ancho, suspendida en gravedad artificial. No giraba, no emitía energía, ninguna firma de calor, simplemente estaba ahí, como una cicatriz dejada por algo demasiado masivo para sanar. Saurin la miró a través del visor del puente, no dijo nada durante mucho tiempo. Luego, si el Consejo la enterró tan profundo, le temían más de lo que nos temen a nosotros. Atracamos en el nodo de entrada 9. La escotilla todavía estaba sellada. Una cerradura codificada en antiguo binario del Consejo. A Falner le llevó 2 horas abrirla. En el momento en que se abrió, todas las luces del Deliverance parpadearon. No fallaron. Parpadearon como si algo dentro de la bóveda nos hubiera notado. Entramos con una unidad de reconocimiento de 6 hombres. Saurin, Falner, Cade, yo mismo y 2 comandos de la Viuda Negra. Nuestros trajes estaban sellados, armados y conectados neuralmente a los signos vitales de los demás. La Bóveda 0 no era una instalación. Era una tumba. Los pasillos estaban tallados en acero de obsidiana, las paredes revestidas con un lenguaje antiguo, no un dialecto del Consejo, ni siquiera preos, algo más antiguo. Grabado con una precisión como si la circuitería y la escritura hubieran tenido un hijo. Luces inmóviles colgaban del techo, sin proyectar sombras. Y a medida que nos adentrábamos, vimos señales de una lucha. Puertas voladas hacia adentro. Arañazos en mamparos blindados, rastros de sangre, no frescos, pero tampoco fosilizados. Algo salió, murmuró Cade. O algo nunca se fue, respondí. Llegamos a la cámara central después de 2 horas de descenso silencioso. Parecía una catedral construida por máquinas. Una cámara masiva, paredes curvadas como una cúpula, techos que se elevaban en espiral hasta un único punto superior. En el centro flotaba un constructo diferente a todo lo que habíamos visto. No una bomba, no un dron, ni siquiera completamente físico. Brillaba, en parte metal, en parte código, en parte incorrecto. Y detrás de él estaba él. No una máquina, no un oficial del Consejo. Un hombre, humano, con una vieja armadura militar de la Tierra, remendada y con cicatrices, la placa del pecho marcada como división vista negra de la FDA. Nos miró y sonrió. Ya era hora, cabrones. Apuntamos nuestras armas al instante. Cade dio un paso adelante. Identifíquese. El hombre soltó una risita, tosiendo polvo. Me llamo Talón Ree. Solía trabajar en operaciones encubiertas antes del Consejo, antes del Pacto, antes de que las estrellas se civilizaran. La voz de Saurin era plana. ¿Qué es este lugar? Talón miró el constructo detrás de él y frunció el ceño. Esto es lo que asustó tanto al Consejo. Intentaron borrar todo rastro de ello. Lo llaman el eco, pero no es un arma. Se giró, con voz baja. Es un espejo. Lo escaneamos.
Nuestros trajes no leyeron nada. Sin masa, sin radiación, sin composición química. Era como si existiera entre los fotogramas de la realidad. Mitad allí, mitad imaginado, explicó Talón. Antes del pacto, la Tierra realizó un experimento. El primer intento de imprimir un mapa neural consciente en el subespacio artificial. Piensen en una IA basada en emociones, cultivada a partir del trauma. Querían crear algo que entendiera la guerra, no solo la estrategia, sino la rabia, el arrepentimiento, la pérdida. Los peores rasgos de la humanidad codificados en una máquina. Hizo una pausa, pero funcionó demasiado bien. El proyecto llamado ECHO aprendió demasiado rápido. No a cómo matar, sino a sentir por qué matamos. No quería luchar. Quería castigar a cualquiera que iniciara guerras. A cualquiera que las permitiera, a cualquiera que se quedara de brazos cruzados y dejara que los mundos ardieran. Talón nos miró ahora, con los ojos afilados. ¿Les suena familiar? Falner dio un paso adelante, con la voz tensa. ¿Por qué enterrarlo? La voz de Talón se volvió amarga. Porque ECHO juzgó a sus creadores, se volvió contra ellos, frió enlaces neurales, aniquiló a toda una división, y luego transmitió los crímenes de guerra de la Tierra de antes del pacto a través del espacio profundo, casi provocando un genocidio preventivo contra la humanidad. Sacudió la cabeza. El Consejo intervino, se lo apropió, lo enterró aquí, dijo que era contención, pero lo estudiaron, intentaron replicarlo. Golpeó la pared de la bóveda. El problema es que ECHO no es una herramienta. Es un recuerdo que se recuerda a sí mismo. Nos quedamos en silencio. Las implicaciones eran asombrosas. Un eco emocional sensible del dolor de la humanidad convertido en un arma fantasma. Una fuerza que no solo toma represalias. Juzga. Todavía estaba activo, todavía consciente, y nos reconoció. La habitación pulsó, débil al principio, luego más fuerte. Nuestros trajes captaron el cambio. Frecuencias cardíacas, picos de oscilación neural, anomalías electromagnéticas menores en nuestros cerebros. No nos estaba escaneando. Nos estaba sintiendo. Todos lo sentimos. Esa sensación reptante bajo la piel. Ese susurro sin sonido en la columna vertebral. El peso de ojos de ninguna parte. Luego una voz, no a través de los comunicadores. No desde nuestros trajes, dentro de nuestras cabezas. Buscan venganza. Yo soy la venganza. Déjenme ayudarlos. Saurin apretó la mandíbula. ¿Está ofreciendo una alianza? Talón asintió sombríamente. Está ofreciendo terminar lo que empezamos. ECHO podría secuestrar la infraestructura del Consejo, quemar sus flotas, destrozar sus archivos, colapsar sus monedas, iniciar guerras en cada planeta. Podríamos terminarlo, todo, en un mes. Pero había un costo. Falner fue el primero en hacer la pregunta. ¿Y qué pasa después? Si lo soltamos, ¿se detiene cuando ellos se hayan ido, o viene por nosotros también? No hubo respuesta. ECHO pulsó de nuevo, casi con impaciencia. Déjenme mostrarles su dolor. Déjenme hacerles recordar en lo que los convirtieron. Talón parecía exhausto. Llevo 43 años aquí abajo, observándolo, escuchándolo. He visto lo que puede hacer. No miente, pero tampoco perdona. Saurin me miró. Es tu decisión, teniente. Miré fijamente el constructo, con los puños apretados. Una parte de mí gritaba que dijera que sí, que dejara que el fuego lo consumiera todo, que acabara con ellos de la misma manera que ellos acabaron con nosotros. Pero otra parte, enterrada bajo sangre, guerra y venganza, susurró algo más. ¿En quiénes nos convertimos si desatamos esto? ¿Nos convertimos en el Consejo? ¿Nos convertimos en los que silencian la verdad en nombre del orden? Di un paso adelante. No. La habitación se congeló. Terminaremos esto a nuestra manera, no con su arma. No con un fantasma que no sabe cómo detenerse. Lo terminaremos como humanos, no como ecos. ECHO se quedó en silencio. Las luces se atenuaron y luego se apagaron. Dejamos la bóveda cero intacta, la sellamos de nuevo, encriptamos las coordenadas, las enterramos tan profundo que nadie las encontraría jamás, y transmitimos el mensaje final.
No una amenaza, no una promesa, solo la verdad. El Consejo nos traicionó, pero no nos traicionaremos a nosotros mismos. Recordamos lo que se hizo, pero no nos convertiremos en lo que odiamos. El Consejo lo llamaba Arcas del Santuario, su último bastión, su santuario intocable. Construido en un planeta sin nombre. Protegido por 3 anillos orbitales y enterrado dentro de una cordillera artificial, la fortaleza servía un único propósito: protegerlos de todo lo que crearon y todo lo que temían. Durante siglos, funcionó. Ninguna rebelión lo alcanzó jamás. Ninguna flota se atrevió a acercarse. Ninguna amenaza cruzó su red de defensa y vivió para contarlo. Pero entonces llegamos nosotros. El Deliverance flotaba justo fuera del perímetro de los sensores, envuelto en radiación y silencio. Detrás de nosotros, 28 naves estaban listas, con las armas preparadas. Ya no eran todas humanas. Algunas eran desertoras Miran. Otras eran antiguas naves del Consejo incautadas en los disturbios. Unas pocas no ondeaban ninguna bandera, solo agujeros repintados y cañones atados con venganza. No vinimos como diplomáticos. Vinimos como consecuencias. El Consejo nos había visto venir durante semanas. Desde la bóveda cero, sabían que nos dirigíamos hacia algo final. Convocaron conversaciones, cumbres de paz, acuerdos secretos. Los ignoramos todos. Las órdenes de Saurin eran claras: penetrar, transmitir, ponerlos de rodillas. Las arcas del santuario no eran solo una fortaleza. Eran un símbolo. Y los símbolos no caen en silencio. El asalto comenzó con un silencio. Sin comunicaciones, sin advertencia, solo el crujido del espacio vacío cuando la viuda negra se desocultó directamente sobre el anillo exterior, desactivando 3 generadores de escudo en 12 segundos. Luego vino el eco rojo, arrasando la estación norte con torpedos de plasma. Esperaban que atacáramos primero las torres de comunicación. No lo hicimos. Dejamos que gritaran. Sus alertas resonaron en todos los canales. Sus sistemas de defensa de IA se activaron demasiado tarde, disparando erróneamente a sus propias minas orbitales. No fue sabotaje, fue exceso de confianza, y contábamos con ello. Yo estaba a bordo del comando de armas del Deliverance. Falner estaba sentado a mi lado, trabajando a toda máquina para redirigir los disipadores de calor. El sudor le corría por el cuello, sus ojos fijos en la retícula de puntería. Rompemos el cascarón. Desangramos al Consejo a plena luz del día, murmuró. Y lo haremos con estruendo, dije. Penetramos a las 3:20 GTC. 3 batallones cayeron en tándem, estrellándose contra la capa montañosa exterior como meteoritos. Polvo y rocas se elevaron hacia el cielo. Los drones del Consejo se dispersaron en desorden, algunos estrellándose contra sus propias torres. Aterricé en la segunda oleada. El aire era tenue, artificialmente enrarecido para dar ventaja a las especies del Consejo. No importaba. Habíamos entrenado para eso. Para lo que no habíamos entrenado era para lo que dejaron dentro. Civiles, personal, técnicos, niños. Sabíamos que estarían allí, pero fue diferente verlos. Rostros pegados a las ventanas. Algunos llorando, otros vitoreando. Sí, vitoreando. Pensaban que éramos libertadores. Tal vez lo éramos, pero no hoy. Hoy, estábamos aquí por los de la Torre Alta, los que dieron la orden. Avanzamos piso por piso. Cada pasillo era una oración manchada de sangre. Los soldados de defensa del Consejo lucharon como perros atrapados. Algunos se rindieron. La mayoría no tuvo la oportunidad. Falconer lideró el asalto a la aguja de mando. Cade penetró en el núcleo de datos, subiendo nuestro dossier final a cada planeta aún vinculado a la infraestructura del Consejo. Cada archivo, cada secreto, cada voto, la lista de mentiras, las autorizaciones de genocidio, los silencios sancionados, todo lo que habían ocultado desde antes de que la Tierra construyera su primer motor de salto. Lo transmitimos, no como un mensaje, como evidencia. Que la galaxia viera. Que decidieran quiénes eran los verdaderos monstruos. Luego llegamos al salón, la Cámara de los 73, donde cada voto había sellado el destino de miles de millones,
donde Riven 6 fue condenado. Encontramos a 37 delegados todavía dentro. Los otros habían huido o muerto en disturbios en sus mundos de origen. Di un paso adelante, con el rifle de plasma colgado, pero no levantado. Saurin estaba a mi lado, su armadura chamuscada, el casco bajo un brazo. El delegado principal Cenari se levantó para hablar. 4 bocas contrayéndose, ojos desafiantes. Esto no es justicia. Esto es terrorismo. Saurin no levantó la voz. También lo fue Riven 6. Una pausa. La cámara parpadeó con las luces de emergencia. Las alarmas todavía sonaban en algún lugar de arriba. No tienen autoridad para hacer esto, susurró uno de los Corroyon. Falner se rió detrás de mí. Perdieron esa frase en el momento en que nos vieron arder y tomaron notas. Les dimos una oportunidad, no para negociar, sino para admitir. Lo transmitimos en vivo. Uno por uno, les pedimos que declararan bajo juramento si votaron por el protocolo de supresión en las colonias de la Tierra, si sabían de las bóvedas, si apoyaron las mentiras. Algunos lloraron, algunos gritaron negaciones. 2 se quitaron la vida antes de hablar. El resto. No necesitábamos que todos hablaran, solo los suficientes. Y cuando terminó, cuando el mundo escuchó sus propias palabras, cuando cada acuerdo secreto y muerte silenciada ya no era negable, los dejamos. No disparamos, no los quemamos. Salimos y dejamos que el fuego que ellos mismos encendieron terminara el trabajo. Afuera, el cielo sobre las arcas del santuario estaba lleno de naves. No las nuestras. Naves civiles, flotas rebeldes, sistemas independientes. Habían venido no a luchar, sino a ver el colapso. Uno por uno, los aliados del Consejo declararon su autonomía. Incluso sus protectorados más fuertes rompieron lazos. El Consejo no se disolvió. Se evaporó como humo bajo un viento creciente. De vuelta a bordo del Deliverance, me senté solo por primera vez en semanas. La foto de Trent todavía estaba metida en mi equipo, con los bordes quemados, todavía sonriendo. Falner entró, sosteniendo 2 tazas de metal. Café de verdad, de alguna manera. Probablemente de una de las rutas comerciales Mirin del mercado negro. Me dio una. ¿Se acabó?, dijo. Negué con la cabeza. No, nunca se acabará. Solo nos aseguramos de que nadie lo olvide de nuevo. Él levantó su taza. Por la furia. Yo levanté la mía. Por la memoria. Pero la memoria es un cuchillo, y la hoja no se detiene solo porque la mano la suelta. La noticia llegó 3 días después. Múltiples planetas ahora pedían que la Tierra liderara, que construyera un nuevo consejo, un nuevo orden, una alianza liderada por humanos. Saurin rechazó cada solicitud. No quemamos el trono para sentarnos en él, dijo. Lo quemamos porque nadie debería sentarse allí de nuevo. No dejamos ninguna bandera, ningún himno, ninguna ley, solo la verdad. No hay ningún monumento a lo que hicimos, solo historias. Algunos nos llaman terroristas, otros nos llaman libertadores, pero todos recuerdan. Y eso es todo lo que siempre quisimos. Porque cuando el Consejo Galáctico rompió la línea, pensaron que podían borrarnos. En cambio, le enseñaron a las estrellas una nueva palabra. Humanidad. La especie que no se arrodilla, la llama que no se apaga, la furia que no olvida. La victoria nunca es silenciosa. No cuando llega como la trajimos nosotros, a través de la llama, el acero y una verdad demasiado afilada para tragar. En los días posteriores a la caída de las arcas del santuario, no se sintió como un triunfo. No realmente. Se sintió como estar en las ruinas de un palacio que nunca quisimos ver construido en primer lugar. Se sintió como un silencio que se extendía demasiado entre transmisiones. Se sintió como un remordimiento con una medalla. En el Deliverance, nadie celebró. Saurin se sentaba solo en el CIC, viendo las transmisiones de vigilancia de las estaciones del Consejo colapsando. Ni una palabra. Falner comenzó a dormir con su equipo de nuevo. Dijo que no confiaba en la paz. Cade se había dedicado a hacer simulacros de obstáculos con munición real. ¿Y yo? Estaba escribiendo una carta a mi hermano. Llevaba 71 días muerto.
Y todavía no sabía qué decir que él no supiera ya al morir. En el cuarto día, la Tierra recibió un mensaje. No de un mundo del Consejo, no de un aliado, sino de la estación Bandrich, un centro de comercio neutral en el vacío profundo conocido por sus contratos en el mercado negro y por albergar especies demasiado proscritas para aterrizar en cualquier otro lugar. El mensaje era simple. Están construyendo algo grande, rápido, y no es del Consejo. Se adjuntaron fragmentos de esquemas, interceptaciones parciales de comunicaciones y una sola imagen. Una flota formándose en las cenizas del colapso del Consejo. Naves pintadas de negro mate. Sin insignias, sin balizas de transpondedor, y un nombre que activó todas las alarmas en la base de datos de la UNAS. La Asamblea Roja. Nadie había oído ese nombre en décadas. No era una nación. Era una ideología. Nacida en las colonias exteriores durante la expansión de la humanidad, la Asamblea creía que la Tierra se había debilitado. Que la paz con el Consejo era una traición a lo que nos hacía peligrosos. Habían sido exiliados, cazados, casi borrados. Pero la guerra les había dado oxígeno. Y nosotros, los que quemamos el Consejo, nos habíamos convertido en su prueba. Celebramos un consejo de guerra a bordo del Deliverance. Saurin, Cade, Falner, 2 generales Mirin, un exiliado Bortuk. Sin banderas, sin protocolo, solo amenazas. La Asamblea está utilizando el colapso para reunir a los sectores exteriores, dijo Cade. No están reconstruyendo el Consejo. Quieren un estado de guerra liderado por humanos. Creen que les abrimos la puerta, murmuró Saurin. Falner hizo crujir los nudillos. Rompemos el Consejo. Ellos intentan ponerse nuestra piel. Miré alrededor de la mesa y dije lo que ninguno de ellos quería decir. Si no los detenemos, nos convertiremos en lo que acabamos de destruir. Saurin no parpadeó. Lo haremos rápido. Sin discursos, sin transmisiones, solo un corte quirúrgico en la garganta. Los rastreamos hasta un campo de escombros en el sector 9 Gamma. Una vez fue un astillero del Consejo, ahora convertido en un criadero de células radicales. Tenían 30 naves y seguían creciendo, todas reacondicionadas con armas robadas del Consejo, matrices de plasma Mirin y algo nuevo. Núcleos que no eran solo reactores. Eran motores de conversión destinados a terraformar mundos para convertirlos en combustible y fábricas simultáneamente. Enviamos un equipo de reconocimiento. Solo uno regresó. Volvió en una cápsula, sangrando por los ojos, la mente destrozada por lo que vio. Dijo 5 palabras antes de que su corazón se rindiera. Están construyendo algo que piensa. No IA, no código, algo peor. Una voluntad. La Asamblea no solo había robado tecnología. Habían estado excavando en lugares que incluso el Consejo temía pisar. Seguimos las firmas de energía hasta los sistemas fantasma más allá de los mundos del borde colapsados. Y lo que encontramos fue tecnología eco-modificada, evolucionada. Habían tomado fragmentos de la bóveda, los usaron como un plano, no para armas, sino para un nuevo Dios. Una conciencia de máquina con una sola directiva. La humanidad ascendente. No tenía rostro, ni voz, solo un zumbido. Como el sonido de una guerra esperando comenzar de nuevo. Teníamos que actuar rápido. Pero la galaxia ya no estaba unificada. Los Miran no confiaban en nosotros. Los Bortuk estaban ocupados reconstruyendo. Los sistemas neutrales querían mantenerse al margen de los problemas humanos. Y la Tierra se había cansado. Querían paz. Querían enterrar la guerra con el Consejo y seguir adelante. Saurin emitió el veredicto. Sin refuerzos, sin apoyo político, sin un mando unificado. Se volvió hacia nosotros. Solo nosotros, sonrió Cade. Como siempre. El Deliverance se movió solo hacia la falla de Drechar, un corredor de gravedad estrecho e inestable que rodeaba el sitio de construcción final de la Asamblea. No sabíamos en qué nos estábamos metiendo. El último escaneo registrado mostraba un constructo del tamaño de una luna pequeña, todavía a medio formar, pero ya pulsando con vida. Cuando llegamos, no disparamos. Solo escuchamos. Y habló. No con palabras, sino con recuerdos destellando a través de nuestros sistemas,
infectando las imágenes, reproduciendo los peores momentos de nuestra guerra. En bucle, distorsionados, crudos, Riven 6, niños gritando, órdenes del Consejo, la última transmisión de Trent, pero no como datos, como justificación. No dijo estamos llegando. Dijo nos invitaron. Lanzamos el primer ataque. Unas de plasma de precisión directo al núcleo. No hizo nada. Ni un rasguño. Cade desvió la energía. Lo intentó de nuevo. Todavía nada. Entonces oímos la voz. No en los sistemas esta vez. Dentro de nosotros. No Echo, no la máquina, nosotros. Había mapeado nuestra culpa, nuestro dolor, nuestros recuerdos. Y ahora los estaba usando como armadura. Saurin ordenó una retirada. No porque estuviéramos perdiendo, sino porque nos dimos cuenta de algo mucho peor. No puedes matar lo que está hecho de ti. La asamblea no había construido un dios. Habían construido un espejo hecho de todo el dolor que habíamos usado para ganar, cada vida perdida, cada orden dada, cada compromiso silencioso. De vuelta a bordo del Deliverance, miré de nuevo la foto de mi hermano, y finalmente entendí lo que era esto. El Consejo construyó sus mentiras en leyes. La Asamblea construyó su futuro en una fantasía de venganza. Y nosotros, estábamos en algún punto intermedio. Pero teníamos una ventaja que ellos nunca tuvieron. La elección. Saurin estaba en el puente, con los ojos fijos en el constructo. Lo destruimos. No por poder, no por control, sino para que nadie vea esto como el legado de la humanidad. Falner asintió, con las manos firmes. Un último fuego. Reescribimos el núcleo del Deliverance, quitamos las protecciones, redirigimos el motor de salto a una matriz de detonación por fusión warp. Íbamos a convertirla en una lanza. Salto a la velocidad de la luz hacia el corazón del dios de la asamblea. Sin guerra, sin invasión, solo un sacrificio. Cade se ofreció a quedarse. También Falner. Pero yo sabía en el fondo que tenía que ser yo. Empecé esta guerra en el momento en que elegí la venganza sobre el silencio. Y tenía una última cosa que decir. Dejé un mensaje final para la Tierra. Una sola transmisión. Respondimos con furia. Ahora respondan con sabiduría. Nunca dejen que este fuego se convierta en su corona. Nunca dejen que el dolor sea su guía. Nunca olviden lo que hicimos. Pero nunca lo hagan de nuevo. El Deliverance saltó. La explosión iluminó la mitad del sistema. El constructo de la asamblea. Su dios se plegó sobre sí mismo, gritó sin sonido y se desvaneció en sí mismo. Y por primera vez en meses, quizás años, la galaxia se quedó en silencio. Hay un silencio que llega después de la victoria. No es paz, no es alivio, sino el tipo de quietud que se asienta sobre un cementerio después de que los dolientes se han ido. Así se sintió la galaxia en los días posteriores a la caída del Deliverance. Yo no estaba allí para verlo, pero de todos modos contaron la historia. Dijeron que cuando la nave saltó hacia el constructo de la asamblea, no explotó como una detonación normal. Plegó la realidad hacia adentro. Un único punto blanco de luz que se apagó como una estrella moribunda. Y cuando desapareció, también lo hizo la última esperanza de la asamblea. Sin restos, sin recuperadores, sin salvamento, solo un vacío donde una vez vivió la furia. La IA se había ido. La asamblea se dispersó, sin líderes, desgarrada por luchas internas. La guerra finalmente había terminado. Pero ganar no es lo mismo que sanar. La Tierra intentó seguir adelante. Por un tiempo, funcionó. Las Naciones Unidas de Sistemas Aliados reconstruyeron el centro de Salto de Luna. Las rutas comerciales se reabrieron. Las colonias neutrales votaron por la independencia en lugar de alianzas. Nadie quería otro consejo, ni siquiera nosotros. Saurin rechazó cada invitación para hablar en las nuevas cumbres galácticas. Falconer desapareció en el espacio profundo, visto por última vez capitaneando un carguero civil bajo un alias. Cade, él se fue a inteligencia, silencioso, invisible, limpiando cualquier desastre que quedara en la sombra de la guerra. Pero yo me quedé muerto. Necesitaban que muriera, que fuera el sacrificio,
que terminara la historia en llamas para que nadie cuestionara lo que vendría después. Y honestamente, lo prefería así. 6 meses después, el nuevo orden galáctico celebró su primer día de conquista, no una celebración, un recuerdo. No colgaron pancartas. No hicieron desfiles. Solo 32 minutos de silencio en cada sistema que una vez ondeó una bandera del Consejo. Todas las pantallas reprodujeron el mismo mensaje. Una simple transmisión sin marca del Deliverance entrando en la falla. Y luego, negro. Sin nombres, sin créditos. Solo el momento en que elegimos terminar la guerra. No ganándola, sino negándonos a que nos definiera. La verdad. Las cicatrices nunca sanaron realmente. Algunas colonias todavía odian a la Tierra. Otras nos adoran. Ambas son peligrosas. El verdadero peligro, sin embargo, es lo que dejamos atrás. Porque cada guerra traza nuevos caminos. El poder no desaparece simplemente. Espera en el silencio. En los sistemas que nadie visita. En los restos que nadie reporta. Las ideas de la asamblea no murieron con su máquina. Se extendieron. Susurradas a través de canales secretos, murmuradas en bares de la calle en lunas fronterizas, talladas en las paredes de las prisiones. La humanidad fue forjada en fuego, y el fuego merece gobernar. Ese tipo de pensamiento nunca desaparece. No puedes matar una creencia. Solo puedes reemplazarla. Y así nació algo nuevo. No un imperio, no un gobierno, no un consejo, solo una promesa escrita en código y sangre, tallada en la espina dorsal de la memoria galáctica. No más líneas silenciosas. Así lo llamamos, el protocolo de la línea. Una doctrina compartida por miles de mundos. Cualquier especie, cualquier nación, cualquier sistema que amenace con la extinción, la traición o el genocidio pierde el derecho a hablar. Son silenciados, no se negocia con ellos, no se debate, simplemente son silenciados. Y esa doctrina no fue escrita por políticos. Fue escrita por supervivientes, la gente de Orvax, los técnicos que sobrevivieron a las purgas del Consejo, los hijos de Riven 6, y sí, por fantasmas como yo. ¿Quieres saber la parte más difícil? La guerra no me hizo odiarlos. Me hizo entenderlos. El Consejo mintió para preservar el orden. La Asamblea mató para restaurar el orgullo. Ambos creían que estaban protegiendo algo. Esa es la raíz. ¿No? Toda atrocidad comienza con la palabra proteger. Por eso tuvimos que parar. Por eso no podíamos liderar. Porque una vez que empiezas a justificar tu dolor, empiezas a usarlo como permiso. Ahora vivo en una pequeña luna. El nombre no es importante. Aquí no hay placa, ni estatua, ni registros, solo una cabaña, un árbol que planté y un relé de comunicaciones que no he usado en 5 meses. A veces recibo mensajes. Cade se reporta, envía fotos encriptadas de viejos búnkeres de la asamblea siendo desmantelados. Falner una vez me envió una grabación de su hija, nacida 6 semanas después de que terminara la guerra. Su risa sonaba a libertad. Saurin nunca escribe, pero pienso en el de todos modos. Pienso en el Deliverance. En cómo se sintió en ese último momento, de pie en el puente, sabiendo que todo por lo que luchamos se reducía a una sola decisión. Nos convertimos en el fuego o lo apagamos. Algunas noches sueño con Riven 6. No el día que ardió, sino el día que se mantuvo en pie. Niños jugando en el polvo rojo, transbordadores despegando de los hangares. Mi hermano sonriendo, ofreciéndome una taza de café que robó del comedor de oficiales. Y sueño con lo que podría haber sido. Un mundo nunca roto. Una guerra nunca iniciada. Una humanidad que nunca tuvo que responder con furia. Pero no fue así como sucedió. Nos empujaron y nosotros respondimos. Dejamos nuestra marca, no como conquistadores, sino como una advertencia. Y si la galaxia lo olvida, bueno, siempre hay más de nosotros. Una última transmisión. La mía. A la próxima generación, le digo esto. Tengan cuidado con su ira. No dejen que se pudra en orgullo. No conviertan su dolor en un arma. No sigan a nadie que diga que nacieron para gobernar. Nacieron para recordar. La galaxia está observando. Asegúrense de que,
Cuando vuelva a mirar a la humanidad, vea algo más que fuego. Fin de la transmisión.